Buenas noches a los colombianos y colombianas que esperaban mi intervención antes de los dos senadores de la oposición que aquí han hablado. Y cómo será de complicado el tema que, por supuesto, dos senadores de la U, afectos al gobierno, están preocupados por el tema de la pobreza y, en mi caso, vamos a dejarlo claro, también por el tema de la desigualdad en Colombia. Este es un tema de país. Aquí no solo juega la oposición ni el oficialismo. Aquí está claro que hay unas responsabilidades que deben asumirse y, por supuesto, que lo primero que debe quedar claro es que la pobreza no es culpa de los pobres y que hay unos responsables de la situación social y los responsables se llaman gobierno. Vamos a hablar aquí de varias caras que visitaron este recinto hace muy poco tiempo. La gente de Barbacoas, un pueblo trabajador, un pueblo honrado, un pueblo rico, tanta riqueza y tanto oro que se le llevaron todo y no le dejaron ni carretera. No vamos aquí a entrar en detalle en las estadísticas porque ya tuvo lugar. Aquí vamos a hacer un debate de control político, que es lo que el país necesita conocer. Saber qué hace el gobierno en esta materia, por supuesto. Porque lo que queremos es que aquí se haga lo elemental, que no tengan que venir desde los recónditos lugares, como vino la gente de Barbacoas, hasta el escenario de la democracia, que es el Congreso de la República, casi que a pedir el favor que les ayuden a construir una carretera, cuando es deber de la institucionalidad y del Estado. Por supuesto que aquí lo que queremos es que haya respuesta institucional. Y si hay un movimiento ciudadano como ese que acompañamos, que es el de las piernas cruzadas, pues sepan que lo mínimo que esperamos es que el gobierno no tenga los brazos cruzados frente a los temas de la pobreza y la desigualdad en Colombia. El objetivo de este debate, en mi caso, tiene que ver con 4 elementos. El primero, que ha quedado esbozado, es que no hay una correspondencia entre la realidad, el hombre y mujer de carne y hueso, y la estadística, el dato, el número, como decía el gran Jorge Eliezer Gaitán a propósito de conmemorar este abril, otro aniversario más de su asesinato. La estadística fría, alejada del calor del corazón. Ha dicho el gobierno que vamos muy bien. Y por supuesto que eso hay que mirarlo con lupa. Porque aquí parece que hay una distorsión enorme. Cuando dicen que el país va bien, parece que el país simboliza a unos pocos y no a las grandes mayorías de Colombia. Así es que si vamos bien, vamos a ver aquí quiénes van bien. Porque nuestro tema no solo va a ser descifrar las cifras de la pobreza, sino encontrar las lógicas que hay detrás de eso. ¿Por qué ocurre eso? Dije ya que hay responsabilidades del gobierno como un tercer elemento, es decir, responsabilidades políticas. Y por supuesto que este debate lo hacemos como un aporte a la democracia, como un ejercicio ciudadano y como diría también Jorge Eliezer Gaitán, no somos enemigos de la riqueza, sino de la pobreza. Nuestro tema no es empobrecer a los ricos. Nuestro tema es darle todas las oportunidades para que se enriquezcan los pobres en Colombia. Y es cierto, este debate tiene una génesis. Y no voy a discutir el método, presidente, y la mesa directiva. Aquí las cosas hay que hacerlas bien. El argumento no puede ser que porque el senador Camilo Romero habló bastante hace 8 días, pues ahora que hablen los otros. Hay un orden de las cosas y hay que cumplirlas. Nuestra proposición con el senador Mauricio Ospina fue primera y antes de quienes han hablado, pero me parece que podemos complementarla y que así sea. Pero la historia del debate surge porque al país le encendieron las alarmas con un dato muy curioso.
que quien disponga 190.000 pesos en el país puede dejar de ser catalogado como pobre. Esa es la génesis de todo esto. Y contrataron para eso una misión que se llamó la MESEP, Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad. Y esa misión dio una cifra que por supuesto nos tocó a todos los colombianos y las colombianas. Después de aquel septiembre estamos acá, recobrando la vigencia de este debate, que hay que decirlo, fue uno de los temas fundamentales de la Cumbre de las Américas. Uno de los ejes era el de pobreza y desigualdad. Leíamos en un trino a través de Twitter al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Sentimos vergüenza, decía, de la inequidad en nuestra región. Se refería a América Latina. Lo ha dicho más puntual, que también siente vergüenza con el tema en Colombia. Creo que es un buen indicio y va a tener bastantes retos el gobierno nacional. Pero lo cierto es que lo que hizo el gobierno nacional y el anuncio que se hizo entre agosto y septiembre del año pasado nos daba como resultado que la pobreza había disminuido en el país. Es decir, que no hubo una acción efectiva con la gente, que no hubo políticas públicas por la gente, sino que hubo un cambio de metodología que nos llevó a reducir la pobreza. Me dirá el gobierno, que a propósito brilla por la ausencia, agradezco por supuesto la presencia de quienes aquí están, pero 3 de los ministros que citamos están ausentes. ¿No está el ministro de Trabajo? Está la ministra de Salud y Protección. ¿Está escuchando por televisión en la casa? La ministra. Y nos falta, por supuesto, alguien que me parece vital, el ministro de Hacienda, que se ha parado a decir aquí bastantes cosas interesantes que tenemos que rebatirle y que debatirle. Lo concreto es que cambiaron la metodología. ¿Y eso qué significa? Miren lo que ocurrió. Antes de la metodología implementada, el 58.9% de los colombianos y colombianas vivía debajo de la línea de pobreza. Casi el 60% de los colombianos y colombianas. Hablo del 44.1% de pobres y del 14.8% de miserables, de indigentes. Porque aquí también hay una pobreza que hay que desmantelar. Es la del lenguaje, es la de cómo le llamamos en las cifras y en las estadísticas a la gente de carne y hueso. Cambiamos la metodología y ahora lo dividimos en pobreza y extrema pobreza. Esa extrema pobreza es la de colombianos y colombianas que invirtiendo todo lo que ganan, que gastando todo lo que tengan en solo alimentos, no lo consiguen. Es decir, son las personas que están por morir de hambre en este país. A ellos nos referimos. Así de grave es la situación. Y digo, ¿qué hizo el gobierno? No políticas públicas efectivas con nuestra gente, sino que cambió las cifras y vean hasta dónde nos llevaron. Yo creo que esto parece un jueguito de magia de Gustavo Lorgia, tal vez. Parece que esto desdice mucho de quienes asumen con pose de responsabilidad la suerte de quienes tienen que padecer malos gobiernos. Nos llevaron a lo siguiente: del 58.9% con la anterior metodología al 49.5%. Casi 10% menos de pobres y miserables en Colombia. Los pobres bajaron de 44.1 a 37.2. La pobreza extrema de 14.8 a 12.3. ¿Qué significa esto en concreto? 4.750.000 colombianos, óigase bien, 4.750.000 colombianos que dejaron de ser pobres de la noche a la mañana. Por arte de magia, por un cambio de metodología que me responderán aquí es para acoplarnos a estándares internacionales. 3.500.000 menos pobres y 1.250.000 menos
miserables, indigentes, que el gobierno los llama, de la pobreza extrema. Esa fue la gran realidad de lo que aquí ocurrió. Podríamos ejemplificarlo, porque ese dato, por supuesto, es muy curioso, el de aquellos 190.000 pesos por cada persona en un hogar en Colombia. Y es el ejemplo de una familia de 4 miembros de estrato 2, y nos basamos en unos gráficos de una revista, y el ejemplo es el de Marta, una desempleada, que sus ingresos no le alcanzan. Es desempleada, pero según el DANE es ocupada, no cuenta entre los desempleados. Le toca hacer trabajo diario en las casas, oficio diario, y logra generar unos ingresos, valga para el ejemplo, creo que me pueden decir que le va bien, entre 700.000 y 800.000 pesos al mes, pero vive con su padre, su hija de 16 años y su nieto de 1 año. Esa es la realidad. Y de ese hogar solo trabaja ella, nadie más. Un caso cotidiano que lo podemos ver en cualquier lugar del país. Por supuesto que lo primero tendrá que ir en lo elemental: mercado, arriendo, servicios públicos, transporte. Si es además familia bogotana, el 30% se le irá en transporte. Solo para este ejemplo, diciendo que los ingresos no son 700.000 sino 800.000. Esta familia tiene un déficit de 161.000 pesos al mes. Y por supuesto que tiene unas privaciones que también son fundamentales. Las privaciones de vestido, de recreación, por supuesto de ahorro, si ya hemos dicho aquí que está endeudado. Pues resulta que lo que hicieron es bajar la canasta combinada. Me explico. La pobreza, ya lo dijimos en términos prácticos de la realidad, es la que viven los colombianos y colombianas. La estadística lo que hizo fue otra cosa y nos llevó a disminuir la canasta combinada. Es decir, la pobreza en términos técnicos es el resultado de los ingresos que tiene alguien frente a una canasta, primero de alimentos y más, transporte, vivienda, educación, a eso se refiere. Pues resulta que se rebajó esa canasta. En el caso de la extrema pobreza estaba en 120.588 pesos y con la nueva metodología quedó en 83.581 pesos, para dar un ejemplo. Sucede lo mismo con el tema de la pobreza, exactamente igual. Pues bueno, nosotros preguntamos, este tema técnico que tanto le interesa a quienes ejercen la tecnocracia, que tienen una responsabilidad inmensa con el país, como aquí ha quedado reflejada, hay que agregarle que tiene una responsabilidad con el mundo, y son los objetivos del milenio. Y los objetivos del milenio, ratificados en el año 2000, tenían que llevarnos a Colombia y a toda la región a reducir la pobreza a la mitad. Pues bien, si han logrado una reducción con el cambio de metodología del 58.9% al 49.5%, nos falta mucho. Y nos quedan 3 años para el año 2015. ¿Nos vamos a inventar otra metodología para cumplirle al mundo? Y estoy hablando de lo pactado en el año 2000. Yo creo que podría ilustrar bien qué fue lo que ocurrió con el cambio de metodología en un video que aquí hemos traído, que fue hecho por el equipo de comunicaciones desde el semestre pasado y que hemos actualizado con algunas cifras que a veces parecen alentadoras, pero que en la realidad no son tal. Podemos poner el video.
Para combatir la pobreza, primero hay que medirla. Es importante conocer cuántos pobres hay, dónde están y cuánto ganan, pero sobre todo, qué hacen con lo que ganan. Si lo que ganan no le alcanza para resolver sus necesidades básicas, entonces es usted pobre. Hasta hace muy poco, un colombiano era considerado estadísticamente pobre si ganaba un máximo de 280.000 pesos al mes y era indigente si ganaba 120.000. Si esto no le dice nada, considérelo mejor así. Hasta hace muy poco, el 44% de los colombianos éramos pobres y el 14% indigentes. Que más de la mitad de la población de un país sea pobre no dice absolutamente nada bueno de su gobierno. Por esa razón, nuestro gobierno se ha propuesto reducir en 8 puntos la pobreza en el país. Con el más reciente ajuste metodológico, el gobierno acaba de determinar que para ser pobre hace falta ganar máximo de 187.000 pesos y para ser indigente 83.000, lo que reduce la pobreza en un extraordinario 9%. Esta es la cara de alguien que era pobre y esta es la cara ahora que no lo es. Antes, después. Si no encuentra usted diferencia alguna, es porque salir de la estadística para seguir en la olla no le hace gracia a nadie. Esa es la conclusión del antes y el después. Y ya tendrá oportunidad, por supuesto, el gobierno, que ha hecho unos gestos similares a la del personaje que no le hizo gracia esta comparación. Porque seguir en las mismas, simplemente para salirse de la estadística, pues no le hace gracia absolutamente a nadie. Y el debate que aquí hemos citado lo hemos llamado pobreza y desigualdad. Cifras y realidades. Por eso el tema de la desigualdad es fundamental. Se esbozó ya, por supuesto, lo ha dicho el propio presidente Juan Manuel Santos, que no podemos seguir así y por eso están los retos enormes del gobierno. Hay que decirlo de manera clara. Naciones Unidas, en su estudio sobre desigualdad, nos ha ubicado en el podium, entre los campeones de la vergüenza a nivel mundial. Colombia es el tercer país más desigual del mundo. Solo nos superan Haití y Angola. Eso lo dice Naciones Unidas. Y ese es el inmenso reto que tenemos como sociedad colombiana, por supuesto, y tiene aún más el gobierno nacional. ¿Qué es lo curioso? Que en el tema de desigualdad seguimos exactamente igual que hace una década. Llevamos una década perdida. No sé cuántas décadas llevemos, porque aquí cuando dije responsabilidad política, es que siempre han gobernado en el país los mismos con las mismas. Y ahora escuchamos como gran renovación lo mismo de los mismos. ¿Será que así vamos a encontrar el camino? ¿No será una contravía de lo que un científico como Einstein dijo: si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo? Por supuesto que ese es nuestro criterio. Y cuando hablamos aquí de la desigualdad, tenemos que hablar cuáles son las causas de la desigualdad. ¿Por qué se da? Eso no solo es un tema de buena intencionalidad o no de quienes gobiernan. Hay causas de la desigualdad. Podríamos mencionar algunas. La alta informalidad, y por eso estaba invitado el ministro de Trabajo, que tiene un reto enorme en este tema. Ciudades que encabezan el tema de la pobreza y de la extrema pobreza son las mismas que tienen el más alto grado de desempleo en el país. Un ejemplo es la ciudad de Pasto. Ahí están las cifras y las estadísticas. Otra causa de la desigualdad es un sistema tributario que no es progresivo, que no se basa en que paguen más los que más tienen, y que en nuestro caso, por supuesto, hay unas excepciones que son grotescas ante la sociedad colombiana. Bienvenidos los empresarios, por supuesto, bienvenidos los buenos negocios. Aquí no es que estemos en contra de los negocios internacionales, por ejemplo, porque hay que tocar el tema del Tratado de Libre Comercio. Estamos en contra de los malos negocios, porque aquí se ha vendido como una ilusión y un espejo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nos espera un mercado inmenso, que es el mercado estadounidense. Tenemos todas las oportunidades, todas las posibilidades, engañándonos como hace más de 500 años. Es casi como que le digan a todos los colombianos y colombianas: todos pueden comprar un Mercedes-Benz. El tema es de situación concreta, objetiva, real.
Y por supuesto, hay una gran incertidumbre de cuánto nos puede ayudar el TLC. Y al contrario, hay una gran certeza: acabarán con sectores como el lechero, como el arrocero en este país. Esas son certezas, a tal grado que el propio presidente ya ha dicho, sin ponerse colorado y sin sentir vergüenza como antes con la desigualdad, que en esos negocios hay unos que ganan y otros que pierden, y nos parece elemental. Pues bien, esas desigualdades que mencionaba, regionales profundas, también son causas de la desigualdad. La concentración de la propiedad de la tierra es una causa fundamental de la desigualdad de nuestro país. Y, por supuesto, la concentración del ingreso. De eso estamos hablando, no solo de los datos de la pobreza en este país. Ya se ha mencionado la brecha enorme que hay entre la ciudad y el campo. Si estamos así de mal, haciendo el promedio entre la ciudad y el campo, pues separándolos, ustedes podrán sacar las conclusiones de cómo estamos en el campo colombiano. Hay que decirlo, hay unas diferencias regionales enormes. Para destacar algunos datos, hay un desequilibrio entre las 10 principales ciudades del país y 800 municipios de Colombia. Las 10 principales ciudades y esos 800 municipios que tienen niveles de pobreza superiores al 66%. Y en este tema de la desigualdad, hay unos retos enormes que este gobierno ha emprendido y que saludamos cuando los entendemos en beneficio de la sociedad colombiana, pero que no pueden quedar en el papel. Me refiero, por ejemplo, a la ley de tierras. Tiene que aplicarse con contundencia, sin vacilaciones. Estamos de acuerdo con el presidente cuando dice: hay una gran amenaza para el país, la mano extrema, la mano negra lo llama él, de la extrema derecha, y la otra de la mano izquierda. Esa ley de tierras, que además debemos entenderla como es, no significa una reforma agraria, ni mucho menos. Es devolvernos al estado que estábamos en 1980, es devolvernos unas décadas para volver a empezar. Pero la reforma agraria que este país y todos quienes conocemos y recorremos a Colombia entendemos, una reforma agraria, no aparece, no está en las curvas de este gobierno. Por supuesto que se viene otro reto enorme, la reforma tributaria. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional? ¿Va a seguir dándole exención a quienes más tienen? ¿Va a gravar con IVA algunos alimentos que tendrán que pagar los más pobres en este país? Retos que tiene el gobierno. Y por supuesto, como sabemos cuánto corre el gobierno nacional frente a algunas imposiciones, hay una que no podemos perder de vista: el acuerdo Obama-Santos en materia laboral. Y hay que decirlo, de las 37 medidas, y por eso era bueno que esté el ministro de Trabajo, al menos 9 no se han adoptado. Y estamos hablando de hace un año, del acuerdo Obama-Santos. Y de las 28 que se han adoptado, pues varias pueden calificarse de parciales. Eso es lo que ha ocurrido. He hablado, pues, hasta ahora en el debate, de lo que significa la pobreza y la desigualdad. Pero dije que el fondo de nuestro debate tenía que estar en algo. Algo debe explicarnos esto. Algo debe explicar por qué países que tienen menos posibilidad de invertir en sus ciudadanos, menos posibilidades de invertir en cada habitante de su país, tiene mejores condiciones de vida que el nuestro. Y para mí, lo que explica todo esto son las lógicas del gobierno. Hay unas lógicas detrás de todo esto. Y la primera, valga la pena mencionarla, que ya ha quedado absolutamente dilucidada, desnuda, la primera lógica del poder y del gobierno es el maquillaje de la realidad. Le interesa más la pose que el fondo. Le interesa más el qué dirán a nivel internacional que la realidad de nuestros hombres y mujeres en este país. Estoy hablando, por supuesto, de algunas decisiones técnicas, y quien quiera volverme aséptica a una decisión técnica que no se unta de nada, tengo que decirle que toda decisión técnica tiene implicación política, tiene implicación social, por supuesto.
Y aquí, si algún papel tienen los funcionarios del gobierno, no es maquillar papeles ni maquillar cifras, sino cambiar la realidad de nuestra gente. Pero hay algo extremadamente grave en esto, es que cuando reducimos tantos pobres, que estamos hablando de 4.750.000 colombianos y colombianas, estamos hablando de reconocer que necesitamos menos inversión en política social para esos colombianos y colombianas. Es decir, la política pública que responde a las necesidades de nuestra gente, pues ya no es igual, ya no es la misma. Esa es una realidad. Eso es extraordinariamente grave. Nos han dicho desde la lógica del gobierno que vamos bien. ¿Quiénes van bien? Nos han dicho que el desempleo está bajando. ¿Será que somos capaces de mirar qué es la informalidad la que está creciendo en el país? Y si hacemos una evaluación seria, pues llegamos a un resultado serio y concreto, por supuesto. De lo contrario, seguiremos maquillando la realidad. Así es que la lógica del gobierno dice, cambiemos las cifras, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero con la realidad no nos metamos, porque como diría el ministro de Hacienda, hay que cuidarse, hay que cuidar la sostenibilidad fiscal. Pues bien, creo que es importante destacar aquí cómo el presidente Santos le ha hablado al país frente a este tema de las cifras, y creo que demuestra la lógica del gobierno. Es esta diapositiva. Miren lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos en la clausura de la ANDI en Bogotá. Y la idea es darnos la pela, como dicen popularmente, y montarnos sobre unos nuevos indicadores. Lo importante de ahí para adelante es tener un indicador que nos diga si estamos progresando o no. Pero tienen razón, que nosotros en cierta forma nos autoflagelamos poniendo unos índices que no son comparables con el resto del mundo y que nos hacen ver como un país mucho peor de lo que éramos, porque hay que ser conscientes que el problema de pobreza sí es un problema grave y el problema de la distribución es un problema grave. Dice Santos, continúa Santos, pero estoy de acuerdo, no tan grave como pudiera parecer, o por lo menos con los indicadores que nosotros usamos frente a los demás países. En eso estamos de acuerdo, ya lo hemos discutido y vamos a revisar la base para que sea una base más comparable con otros países con los cuales nos están comparando en el resto del mundo. Esa es la lógica. Veamos cómo hacemos, no para mejorar la suerte de nuestra gente, sino para quedar mejor. Y ese maquillaje, esa lógica a la que me estoy refiriendo del poder, tiene que ver también con cómo construyeron el IPM, que fue un dato que me parece importante destacar. El índice de pobreza multidimensional, que es uno de los cambios que hicieron en la metodología. Pues bien, tienen 15 variables para medir el índice de pobreza multidimensional. No importa el orden, nos dicen. Si a un colombiano le faltan 5 de esas variables, que tienen que ver con condiciones educativas, con trabajo, con salud, entre otros. Si le faltan 5, es pobre. Si le faltan menos, ya no es pobre. Miren esa lógica del gobierno. Es decir, que si un colombiano tiene bajo logro educativo, primera condición. Segunda, es un vendedor ambulante, es decir, que no tiene trabajo estable. Tercera característica, no tiene aseguramiento en salud. Cuarta característica, vive en condiciones de hacinamiento crítico. No es pobre. Ese colombiano que tiene bajo logro educativo, vendedor ambulante, no tiene aseguramiento en salud y vive en condiciones de hacinamiento, no es pobre según el gobierno. Pues bien, estas son las lógicas del gobierno y me he referido al maquillaje que ha hecho. La segunda lógica que me parece importante tiene que ver con privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Recuerdo al ministro de Hacienda cuando decía, aquí en este mismo atril, que él no es un ministro de Hacienda de un país socialista. Y yo creo que en cierta medida lo es, porque hacen un esfuerzo enorme por socializar las pérdidas entre todos y todas en Colombia. Y en cambio un esfuerzo... Sonido para el senador. Tiene 5 minutos más, doctor Camilo Romero. 10 más le agradezco, como fue con el senador Liscano. Gracias, presidente. Continúe.
La segunda lógica, entonces, digo, es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Un ejemplo podríamos traerle a los colombianos y colombianas que tuvo lugar triste aquí en este escenario de la plenaria en diciembre del año pasado. ¿Qué ocurrió con Telecom? Se vende una parte de Telecom a una empresa internacional. Después de eso, al mes siguiente hay una ganancia de 1 billón de pesos. Una empresa que cualquiera dice puede ser rentable. Después de unos años, entra en quiebra y ya tenemos menos de la mitad de las acciones como colombianos y colombianas. Me refiero a Coltel, lo que crearon entre Telecom y Telefónica. Sucede en esta lógica, miren lo curioso, que nosotros la vendemos y después venimos aquí a proponerle al país que debe invertir 3.5 billones de pesos. 3.5 billones de pesos para salvar la empresa que está mal, donde ya no somos accionistas mayoritarios como gobierno. Cuando son las ganancias, bienvenidas las privatizaciones. Cuando hablamos de las pérdidas, que paguemos todos y todas en Colombia. Me refiero a un gasto similar a lo que el país gastó recuperándose de la primera ola invernal. Ese regalo se lo dimos a una empresa internacional que es Telefónica. Eso fue lo que sucedió. Otro ejemplo de esa lógica de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas puede ser lo que ocurre con el sector financiero. Discúlpeme, senador. El senador Juan Manuel Galán ha pedido la sesión permanente. ¿La aprueba el Senado? Sí, la aprueba, señor presidente. Gracias, Continúe, senador Romero. Gracias al senador Galán. Podría ser el sector financiero. Mire, las utilidades a enero de 2012 del sector financiero fueron de 4.31 billones según la Superintendencia Financiera. 4.31 billones ganaron en enero de este año el sector financiero. ¿Recuerdan los colombianos y colombianas cuando hubo problemas con el sector financiero y se inventaron el 2 por 1000 para que todos en Colombia salvemos al sector financiero? Todos tuvimos, de manera socialista, por supuesto, que meternos la mano al bolsillo para pagar ese 2 por 1000, que ahora se conoce como el 4 por 1000 y tiene otra destinación. Aquí la lógica no es de mínimos, como se mide la pobreza, como esta nueva metodología del gobierno mide la pobreza, que es, déjenme decirles, colegas, con unos datos hasta nutricionales tienen para medir la pobreza, pero parece que son hechos como para el senador Romero y no para el jefe de planeación, Mauricio Santamaría, que es un poquito más repuestico. Aquí sí no se habla de los mínimos, aquí se habla de los máximos de ganancia. Eso ocurre y esos, por supuesto, son retos que el gobierno debe asumir. La tercera lógica del gobierno, ¿y por qué es que todo esto ocurre y por qué son esas cifras? Pues por estas lógicas, y es que la economía va bien, pero el país va mal. Y claro que va mal el país, y tenemos necesariamente que compararnos con otros lugares. Y hay que decir que, por ejemplo, en atención a la primera infancia, Colombia solo llega al 25%. Estoy hablando de los 0 a los 5 años, la mejor edad de aprendizaje de nuestros niños y niñas. 25%, mientras Brasil logra el 50%. Y asómbrense, Chile el 70% en atención. Por supuesto, podemos mencionar el tema triste del analfabetismo, mientras otros países de nuestra América Latina, vecinos incluso, pueden decir que son territorios libres de analfabetismo. En Colombia, la propia ministra de Educación reconoce el 6.6%. Esa lógica, la economía va bien, el crecimiento económico va bien, todo va espléndido, bienvenidos los inversionistas. ¿En qué se refleja en la realidad de los colombianos y colombianas? Es la gran pregunta de esta lógica. La economía va bien, pero el país va mal. Y esta me parece muy curiosa. Es otra lógica del gobierno para que entendamos por qué estas cifras, por qué ocurre esto con la pobreza y la desigualdad. Es la capacidad que tiene el gobierno, que ya aquí ha sido cuestionada por los anteriores senadores, frente a atender la pobreza y la desigualdad. Pero hay que decirlo que si falta mucho en atención a algunos compatriotas, que podríamos mencionar unos nuevos pobres, los desplazados en este país, los damnificados por las olas invernales, las familias endeudadas que viven con la tarjeta de crédito, nuevos pobres que viven endeudados. Hay una característica que me parece
absolutamente riesgosa y que el gobierno debe prestarle toda la atención funcionarios del gobierno. Es que el gobierno está produciendo, por su propia lógica, nuevos pobres. Me refiero a lo que ocurre, por ejemplo, con el sector lechero, con el sector quesero en nuestro país. Personas que eran honestas y trabajadores que de un día para otro, por una normatividad, resultaron en la delincuencia y en la criminalidad. Lo que sabía hacer ese personaje en una tierra fría como Cumbal era ordeñar sus vacas y le prohibieron de un momento a otro la venta de su leche si no era pasteurizada. Y pasa lo mismo con los queseros. Por supuesto que estamos con el máximo de los argumentos. Necesitamos salubridad para cada hombre y mujer de Colombia, consumir queso sano, carne sana, leche sana. Pero lo que necesitamos son gobiernos que le ayuden a nuestra sociedad y no que marginen a estos colombianos de su oficio y de lo que saben hacer. Hay, pues, en esta lógica del poder lo que yo llamo favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Esa es la lógica de quienes nos gobiernan. Senador Romero, un par de minutos para que redondee ya la conclusión de su debate. Por supuesto que tenemos contrariedad con esas lógicas. Y dije que no es un tema de oposición y de gobierno, es un tema de sensibilidad social, es un tema de justicia social, es un tema de la esencia de una sociedad si pretende ser democrática realmente, es de la esencia de una sociedad si quiere mostrarse decente realmente ante el mundo, pero sobre todo orgullosa de quienes viven en su tierra. Estamos hablando aquí de la posibilidad que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestras hijas, que tengamos la posibilidad de un diálogo social. Por supuesto que lo más triste de estas lógicas, para redondear las lógicas del gobierno, es que la peor de ellas es la del lenguaje, es la de menos política social para más sostenibilidad fiscal. Estamos bien en el bolsillo, pero mal en el corazón, en la cabeza y en el cuerpo de los colombianos y las colombianas. Por supuesto, nuestra lógica es que hagamos causa común. Es lo que nos corresponde como sociedad. Pero también es que el gobierno cumpla lo que promete, que cumpla el más trabajo mejor pagado que ha prometido. Por supuesto, estamos hablando de temas de dignidad, de la dignidad humana. Pero tenemos todo, colombianos y colombianas, para salir de esto. Nuestra mayor crítica es que eso solo será posible hacerlo si entendemos que, contrario a lo que dice el gobierno en estos 5 puntos para terminar, presidente, no estamos tan optimistas. Primero, hay un ritmo de disminución de la pobreza muy inferior al resto de países de América Latina. Somos quienes menos rápido disminuimos la pobreza. Segundo, por supuesto, hay una mala distribución del ingreso y la riqueza. Tercero, el crecimiento económico no es directamente proporcional a la felicidad de nuestra sociedad. Ahí está el tema. Cuarto, la brecha que ya hemos mencionado en el campo, la brecha tecnológica, por supuesto. Y quinto, y este sí es el tema, es que son los mismos con las mismas. No pueden plantearnos la salida exactamente igual quienes son responsables de la catástrofe social que vivimos. Cuando hablamos con el economista Alfredo Sarmiento, lo dejamos claro. Él nos lo dejaba claro. ¿Cuántos esclavos bastan en una sociedad para ser una vergüenza ante el mundo? Con uno solo basta. Le pregunto a Colombia, a todo el país, al gobierno, cuántos pobres, cuántos miserables se necesitan para ser una sociedad poco decente. Con uno basta. En este mes que dije, recordando al liberal Jorge Eliezer Gaitán, esta frase: el pueblo no demanda la igualdad retórica ante la ley, sino la igualdad real ante la vida. Muchas gracias.